Buenos días a todos. Hoy, día 28 de abril, nos encontramos en una nueva edición de nuestros Jueves Enfermeros. El tema que trataremos hoy es meningococo B. ¿Debo vacunarme? Nuestra compañera Carmen Carbonell Riuete, enfermera especialista de Enfermería del Trabajo y técnico superior de prevención de riesgos laborales, que presta servicios en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales aquí en el Hospital de Guadalajara, de la Gerencia de Atención Integrada, nos va a informar de la vacuna Bexsero contra el meningococo B, antes de uso hospitalario y actualmente de prescripción médica no restringida. Identificará los grupos de profesionales de riesgo y profundizará en el conocimiento del antígeno de la enfermedad, la epidemiología, la situación actual de la vacuna, indicaciones y pautas. Antes de terminar con la presentación quiero hacer un enlace. El próximo día 12 de mayo vamos a celebrar unas jornadas con motivo del Día Internacional de la Enfermería. Queremos que vengan muchos compañeros, está abierto para todos los profesionales y apuntaros, ¿vale? Bueno, sin más, cuando quieras, Carmen, te escuchamos muy atentos. Buenos días a todos y agradeceros de anticipado vuestra asistencia y por el interés que suscita la nueva vacuna de meningococo B. Bueno, es una vacuna nueva que lleva muy poquito tiempo en vigor. No se ha considerado a todo el personal población de riesgo y yo quiero que esta pregunta que os hago ahí, si debo de vacunarme, pues al final de la sesión pues os aclare un poquito si debéis o no vacunaros el personal que se os considera personal de riesgo. Vamos a hacer una breve introducción del meningococo B. Es un microorganismo diplococo gram negativo encapsulado y que se divide genéticamente al menos en 12 grupos. Los causantes más comunes de la enfermedad de estos 12 serogrupos es el A, B, C, Y y W. Pero en los países occidentales, incluida España, los más frecuentes son el serogrupo B y el serogrupo C. Cursa como enfermedad, puede cursar bien como meningitis y también como sepsis. Y también puede causar como neumonía, endocarditis, pericarditis u otras patologías. El periodo de incubación es de 3 a 4 días, con un rango entre 2 y 10. Y la letalidad es alta. El índice de letalidad es de un 10%, siendo mayor en el caso de sepsis, mucho mayor que en el de meningitis. Y en España, en el 2014, fue del 13,07%. Como os he dicho, puede cursar bien como meningitis o bien como sepsis. Bien como meningitis bacteriana, pues es una inflamación de las meninges, que es la membrana que cubre tanto el cerebro como la médula espinal. Y como sepsis puede ser una sepsis, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y como resultado de una infección sospechada o comprobada. También puede cursar como una sepsis severa. Es cuando es una sepsis, pero además cursa con una disfunción vascular, con un síndrome de dificultad respiratoria y a veces hay ya disfunción de uno o dos órganos en disfunción. Y por último puede cursar también como un shock séptico, que es una sepsis ya tan severa. A pesar de aplicar una terapia adecuada con fluidos, pues habría también un apoyo, necesitaría un apoyo también inotrópico. El meningococo es la única causa de meningitis bacteriana que puede causar epidemias. Y el hombre es el único portador. No hay otro portador. Simplemente el hombre es el que es portador de la enfermedad. Un 10% de la población en general es portadora sana, pero en los adolescentes esto aumenta. Y en los adolescentes, muestreos o estudios que se han realizado al azar, se ha comprobado que un 35% de la población de adolescentes son portadores asintomáticos del germen.
La transmisión es por vías respiratorias, Urticaria Fruger, y la mayor incidencia de la enfermedad se da en los niños menores de 5 años. Y la época más habitual de alto riesgo es el pico más alto que cursa esta enfermedad, es entre los meses de enero y de marzo. Los síntomas de meningitis tenemos que tener en el adulto, bueno, y en los niños también, dolor de cabeza, la fiebre alta, cuello rígido, rigidez de cuello, náuseas, vómitos, somnolencia, confusión y convulsiones. Pero en los bebés y en los niños estos síntomas pueden pasar desapercibidos y puede cursar la patología con inactividad, irritabilidad, poco apetito y con convulsiones. En este momento, en España, contamos con las siguientes vacunas de meningitis. Hay 3 de la C, ¿vale? El Menjugatequid, meningitis T, Neisbach. Esas 3 son de la meningitis C. Luego está la Mebeo, que agrupa los serogrupos A, C, la W135Y, la Nimenris, la ACW135, esos subgrupos, y ahora se acaba de introducir la Bexsero, ¿vale?, que sería la del meningococo B. Es una vacuna que lleva muy poquito tiempo. Tenemos en estos momentos hay 2 vacunas de meningitis de meningitis B. La Tumenbar, que en el 2014 es una vacuna biantigénica, está autorizada en los Estados Unidos y en estos momentos solo está vacunando Estados Unidos de esta vacuna. Y se usa solo para personas entre 10 y 25 años. No es de uso para niños. Para la infancia, hasta los 10 años, esta vacuna no se puede poner. Solamente la está utilizando Estados Unidos y no la está utilizando de forma sistémica en el calendario vacunal. Y la Bexsero. La vacuna fue aprobada en el 2013 y cuando fue aprobada solamente comenzó a ser de uso hospitalario. Y a partir del 2015, este año, hace muy poquito, pues es un medicamento con prescripción médica no restringida. Con lo cual, en estos momentos podemos tener acceso a la vacuna de cara para nosotros o para nuestros hijos, con receta médica. Tengo que hablaros que, aunque está disponible, y de algo muy importante, la situación actual, y muchos sois padres, seguramente que estaréis vacunando a sus hijos o algunos tendréis la circunstancia. La Bexsero en este momento está en un estado de rotura de stock. Las demandas han sido tan grandes que ha desbordado al laboratorio en la fabricación de la vacuna a nivel mundial. Entonces, la situación actual en España es que si tú quieres vacunar a tus hijos por receta médica, no vas a tener ningún problema, pero vas a ir a las farmacias y te van a poner en una lista. En este momento la lista es de 1 millón... ¡Ay! Perdón, se me ha ido la lista que hay en espera en las farmacias, estoy hablando a nivel de toda España, es de 1,5 millones de pacientes que están esperando que la vacuna sea recibida en las farmacias. Se está suministrando a las farmacias una media semanal de unas 10.000 vacunas. Si a eso estamos contando que España tiene unas 22.000 farmacias, pues hay muchísima lista de espera, ¿vale? Es una vacuna tetraantigénica frente al meningococo B y, como os he dicho, se autorizó por la Asociación de Médicos Europea a nivel de Europa el 14 de enero del 2013. Es recombinante, está obtenida por una tecnología de vacunología inversa. Son antígenos seleccionados de superficie, conservados y que inducen una respuesta de anticuerpos bactericidas. La vacuna tiene 4 componentes diferentes de Neisseria meningitis del grupo B. 3 proteínas, una proteína recombinante de fusión NHBA, una proteína recombinante NADA, la proteína recombinante de fusión y vesículas de la membrana externa de la Neisseria meningitis del grupo B.
El resto de los componentes es cloruro sódico, histidina, sacarosa, agua y, creo que no lo veis bien, lo he reflejado en grande, pero se ha ido, el látex. Sí que tenéis que tener consideración que la vacuna no es que lleve el componente del látex, esto sí que lo tenéis que tener mucho en cuenta en el personal que la vayáis a administrar, que sean alérgicos al látex, porque el tapón de la vacuna, donde viene el bisel, lleva látex. A estas alturas, pues hay laboratorios que ya lo fabrican de silicona o de plástico duro, pero este laboratorio concretamente lo ha hecho de látex. Claro, cuando vimos que el envasado y el tapón llevaba componente látex, pues nos preguntamos, porque hay bastante personal alérgico al componente del látex, entonces estuvimos hablando con los alergólogos qué riesgo de estos pacientes de cara al látex. El riesgo más grande que tiene, lo que estuvimos viendo con ellos y lo que nos dijeron es que el riesgo más grande que tiene es si el bisel de la jeringa estuviese incrustado en el látex, en el tapón, en la goma. Pero no está incrustado, no está metido. Simplemente, si lo sacas con mucho cuidado, ni siquiera lo rozarías, ¿vale?, cuando desentapones. Pero, ante la duda, sería conveniente que enfermería hiciese un arrastre con antiséptico del bisel antes de pasar a realizar la punción, para hacer una limpieza del bisel por si tiene algo de contenido del látex, y que ese paciente se quedara en observación media hora en el centro donde se administre la vacuna, ¿vale? El objetivo de la vacuna, como todas ellas, es que sea inmunógena. Los ensayos clínicos que se han realizado para todo su desarrollo han demostrado, hasta el momento, que es inmunógena y que cubre aproximadamente de un 78% en Europa han sido los resultados y un 69% de respuesta en España de la vacunación. La eficacia es una vacuna que sí que induce respuesta, es inmune ya desde los primeros meses de vida y que además va a desarrollar una memoria inmunitaria. Os he puesto una interrogación porque hasta el momento no hay ningún dato ni ningún estudio que nos avale esa memoria inmunitaria. Igual que la hepatitis B, sabemos que ya una vez comprobado por serología los marcadores o la tasa protectora, la memoria inmunitaria es ya de unos 20 años. En esta vacuna no tenemos todavía ninguna documentación ni hay ningún estudio, porque es muy reciente, de la memoria inmunitaria. La efectividad. Para que sea efectiva, tendremos que comprobar es introducirla en el calendario vacunal y después, una vez introducida en el calendario vacunal, lo que se hace es hacer un seguimiento, el departamento o los departamentos por parte de epidemiología, para ver la efectividad de esa vacunación. Digo lo mismo en estos momentos, pues tampoco, porque hay datos de la vacunación, porque sistemáticamente no está metida en ningún calendario vacunal, ni en España ni en Francia. El único país que la ha metido en el calendario vacunal ha sido Inglaterra, pero ha comenzado con la vacunación sistémica en el calendario vacunal en mayo del 2015. Con lo cual, tampoco ahora mismo tienen un conocimiento de la efectividad de la vacuna a largo plazo. Los datos disponibles hasta el momento de los estudios de poscomercialización son los siguientes. El Reino Unido, que está vacunando ya sistemáticamente, os he dicho mayo, ya es desde el 1 de septiembre, y ha desarrollado ya un programa para ver la efectividad de seguimiento epidemiológico para ver la efectividad. Pero esto será ya más a largo plazo, cuando tengamos ya datos de la efectividad de la vacuna. Estados Unidos no la tiene introducida, simplemente ha vacunado en casos de brote. Está vacunando en casos de brote, tuvo un brote en la Universidad de Princeton entre el 2013 y 2014 y se vacunó a 5.000 estudiantes.
Después se le hizo seguimiento por parte de epidemiología, se comprobó que ya no hubo más casos a partir de esa vacunación. Y luego otro brote en la Universidad de Santa Bárbara, en California, en el 2014, que también vacunaron a 9.000 estudiantes. También en epidemiología se hizo posteriormente el seguimiento y se comprobó que tampoco hubo ya posteriormente ningún caso más de meningitis B. En Canadá hubo otro brote en Quebec en el 2013. También se procedió a la vacunación de 45.638 sujetos entre 2 meses con la edad de 2 meses y 20 años. Esto fue en mayo del 2014. A fecha de hoy, con los únicos estudios que contamos, son con 13 estudios que avalan a la vacunación de meningitis B y 9 ensayos clínicos. Los efectos adversos en lactantes y niños hasta los 10 años son los siguientes. Son muy frecuentes, 1 de cada 10, fiebre, más de 38, dolor o molestias a la presión en el lugar de la inyección, articulaciones dolorosas, somnolencia, irritabilidad, el llanto, vómitos, diarrea y dolor de cabeza. Estos muy frecuentes. Frecuentes, 1 de cada 10, sería la erupción cutánea. Y muy poco frecuentes, 1 de cada 10, convulsiones, incluimos aquí las febriles, el vómito, la piel seca, palidez y fiebre más de 40 grados. Muy raras, sería la enfermedad de Kawasaki. Muy raras. En los adolescentes mayores de 11 años y adultos, los efectos adversos muy frecuentes, 1 de cada 100, es dolor en la zona de inyección, dolor local, dolor muscular y de las articulaciones, náuseas y dolor de cabeza. Y durante su uso, cuando se comercializó, los efectos adversos que comunicaron fueron reacciones alérgicas, bajada también de la presión arterial, ampollitas en la zona de inyección y sensación de pérdida de conocimiento. Yo, el otro día, compañeros que ya han vacunado en el SESCAN, en los servicios de prevención, hemos tenido contacto con los compañeros que ya han procedido a la vacunación en el personal sanitario de riesgo, y los efectos que me han comunicado hasta el momento son tumefacción e inflamación a nivel local. Alguno de dolores musculares y articulaciones, pero el más frecuente hasta el momento, tampoco hay una muestra muy grande, ha sido dolor y tumefacción e inflamación en adulto. ¿Cuándo está recomendada la vacuna? Y aquí entramos el personal sanitario. En personas con asplenia o con disfunción esplénica grave. En cualquier persona que haya sufrido un proceso o un episodio de enfermedades meningocócicas. En los casos, como hemos hablado anteriormente, de las universidades de Canadá y de Estados Unidos, en casos de brotes. En casos de brotes sería cuando aparezca a la aparición de 2 o más casos que estén confirmados de la enfermedad, y sería que sea en la misma institución o en la misma organización o un grupo social, y en un periodo de tiempo menor o igual a 4 semanas. Ahí estaría indicada la vacunación. Y luego en brotes comunitarios, cuando aparezcan de 3 a más casos que estén confirmados y que sea en un ámbito comunitario definido y en un periodo de tiempo menor o igual a 3 meses. Ahí estaría indicada la vacunación. En hiperendemia también es cuando la aparición gradual y potencialmente duradera de un clon cubierto por la vacuna en un área geográfica determinada también estaría indicada. Y en personal, ya es aquí lo que nos afecta a nosotros, personal de laboratorio que trabaje con muestras potencialmente que puedan contener Neisseria meningitidis. Entonces, en estos momentos, el personal que sea considerado de riesgo es todo el personal que trabajéis en laboratorios. Da igual sea laboratorio de hematología, bioquímica o microbiología, tanto técnicos como personal, enfermeras, como facultativos. ¿De acuerdo? También se recomienda ya en situaciones muy particulares cuando las autoridades sanitarias establezcan la necesidad de vacunación.
Ante la aparición de casos esporádicos, no se recomienda la vacunación, ni tampoco en casos ni en los contactos. ¿Vale? En los contactos se aplicaría la profilaxis, pero no la vacunación. Pero en contactos, en casos esporádicos. También está aconsejada en personas con deficiencia de propedina, que es una proteína del plasma de la sangre, y en personas que vayan a recibir un tratamiento de culizumab. Hasta el momento, y creo que será alguna pregunta porque más de alguno de vosotros pues tenga los 50 o mayores de 50, no hay ningún estudio ni ninguna experiencia sobre la vacunación en mayores de 50 años. Por ahí la pregunta que os hacía al principio de si debo vacunarme. A partir de los 50 años no hay ninguna experiencia sobre la vacunación del meningococo B. La administración es intramuscular profunda en niños en la zona anterolateral externa del muslo, y en adultos en deltoides. No se puede poner, como otras vacunas, sobre todo en los que están anticoagulados, que alternamos, se puede poner subcutánea o subcutánea profunda o intramuscular profunda. Esta vacuna no, tiene que ser intramuscular, ni siquiera en los que estén anticoagulados. Se presenta, es una suspensión blanca, opalescente, la jeringa ya viene precargada y la dosis es de 0,5 mililitros. Vamos a ver las pautas que indican según las edades de vacunación. A partir de los 2 meses de edad ya se puede vacunar a nuestros hijos. De hecho, hay una población, ya hemos visto, muy alta que está demandando la vacunación, sobre todo en los niños y adolescentes. En lactantes de 2 a 5 meses serían 3 dosis. La inmunización primaria, la primovacunación, serían 3 dosis con intervalo, estas 3 dosis, de 1 mes. ¿Necesita dosis de recuerdo? Sí. Y la dosis de recuerdo sería entre los 12 y 15 meses de edad. Con lo cual nos ponemos que una primovacunación en un niño, en un lactante de 2 a 5 meses, serían 4 dosis en total. ¿Vale? Los lactantes que no se han sido vacunados a los 2 meses o 5 meses, que vamos a vacunar a partir del 6º mes hasta los 11 meses de edad, serían la primovacunación 2 dosis, con el intervalo ya de 2 meses, entre dosis y dosis. Y sí necesitaría otra dosis de recuerdo en el 2º año de vida, ¿vale? Con lo cual, la primovacunación en estos lactantes o niños hasta los 11 años sería de 3 dosis. En el lactante no vacunado, de 12 meses a 23 meses, serían 2 dosis la primovacunación, con el intervalo entre una y otra de 2 meses, y se pondría otra dosis de recuerdo entre los 12 meses y 23 meses de edad. Total, 3 dosis también. Y ya a partir de los 2 años hasta los 10 serían 2 dosis, con intervalo de 2 meses no se necesitaría dosis de recuerdo, y en el adulto y niños ya mayores de 11 años serían 2 dosis, que sería el caso vuestro, con el intervalo de 1 mes y ya está, la vacunación. En el adulto, en el caso vuestro, 2 dosis con el intervalo de 1 mes. Bien, las contraindicaciones son la hipersensibilidad a cualquier principio que os he comentado antes, activos, o incluidos algunos de los excipientes que os he dicho que estaba compuesta la vacuna. ¿Vale? La administración con otras vacunas. ¿Se puede administrar con otras vacunas? No se puede administrar. Es compatible con el resto de las vacunas del calendario del niño, con cualquiera de ellas, exceptuando con la del meningococo C, que esta no se puede administrar en conjunto, la meningitis B y la del C. El resto de las vacunas sí es compatible. Lo que sí aconseja la Asociación Pediátrica, los pediatras, porque han comprobado que está habiendo reacciones adversas de mucha fiebre, es administrarlas de forma separada, porque sí se han dado cuenta de que cuando la estamos administrando con la triple vírica o con otras vacunas del calendario vacunal, en los niños hablo, pues se está dando mucha más reacción. Entonces aconsejan, no que no se pueda administrar, sino que aconsejan
que con el resto de las vacunas del calendario pues se separen en un intervalo de 15 días. Pero porque se está comprobando que uno de los efectos adversos, una de las reacciones, es la fiebre alta, y que sí que está dando mucha más fiebre cuando se administra con las otras vacunas. Por lo demás, se puede administrar y con las vacunas de alergias, si alguien está en tratamiento con vacunas de alergias, con todas las vacunas de alergias hay que dejar un intervalo entre una y otra, hay que irlas alternando de 15 días. Interceder en la creación de anticuerpos, porque puede interceder en la creación de anticuerpos. Entonces, con todas las vacunas de alergias tendríais que irlo alternando 15 días, dejar 15 días hasta que se administra la del meningococo B y luego 15 días hasta que se vuelva a administrar la vacuna de alergias. Bien. Os he puesto un epílogo porque no quiero que os olvidéis, porque las enfermedades, nosotros llegamos a olvidarnos de las enfermedades, del meningococo, de la tosferina, os recuerdo de la TBC, nos olvidamos de ellas, pero ellas nunca se olvidan de nosotros y van reemergiendo. Entonces sí que quiero que tengáis esto en cuenta porque vuelven a aparecer y vuelven a resurgir. Bueno, pues muchas gracias. Espero haberos aclarado la duda de si os vacunáis, no os vacunáis, los que está indicada. Y, bueno, pues si tenéis alguna pregunta que realizarme. El personal de laboratorio, las vacunas están en Toledo, está en Sescan, compró vacunación para el personal que considera personal de laboratorio, que sois los que estáis como personal de riesgo. Y lo que haremos después es preguntaros quién, porque la vacuna no es obligatoria, tenéis perfecto derecho a decidir si os vacunáis o no. Si pasaros luego, os pasaremos un listado de vosotros donde nos digáis quién va a querer vacunarse de la vacuna, porque las dosis están tan restringidas que pediremos pues a Sescan las que os vayáis a vacunar, para no tener aquí un estocaje grande. Entonces os pasaremos un listado y ahí nos diréis pues el que queréis vacunaros, y sobre ese listado ya las pediríamos. Y ya os diríamos pues cuando la tengamos el vacunaros.